Y vamos a leer versículo 23 en adelante, donde dice: y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes para cada soldado por parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, tejida desde arriba hasta abajo. Y dijeron entre ellos: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice: partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y estaban junto a la cruz, de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y, rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca de Jesús. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, dio su espíritu. Vamos a hablar en esta ocasión, después de haber hablado un poco acerca de los por lo menos 6 juicios que Cristo enfrentó. Vemos que terminó la situación, o la culminación fue soltar a Barrabás, y después vendría la muerte y crucifixión de Jesús. Cristo, quiero decirles que Cristo nació para morir. La principal razón por la que Cristo, nuestro Señor, vino a este mundo fue para morir. O sea, no fue su nacimiento lo más relevante o lo más importante, como en estos días, ¿verdad? Tanto alboroto que se hace por el supuesto nacimiento de Jesús, sabiendo perfectamente, o sea, yo estoy seguro que todo el mundo sabe que Cristo no nació en esa fecha. La Biblia dice que nació en el mes de Nisan. El mes de Nisan es a finales de marzo y a principios de abril. Y aunque el mundo lo festeje, no es lo más importante. O sea que la muerte de Jesús gira en torno como la parte más importante, como el área donde más pudiéramos decir debemos nosotros de centrarnos, porque es en su muerte donde está la remisión de nuestros pecados. Porque lo más importante de la vida de Jesús no fue su nacimiento, sino que lo más importante, y donde digo está centrada precisamente toda la enseñanza, pudiéramos decir que es el núcleo de las Sagradas Escrituras, la muerte de Jesús. Cuando una persona comienza a entender que gracias a la muerte de este hombre puede el ser humano nuevamente restablecer nuevamente la comunión perdida con Dios desde el huerto del Edén. Vean ustedes aquí la importancia que tiene entonces la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de su muerte Dios viene nuevamente a restablecer esa comunión que nosotros habíamos perdido con nuestro Dios y Salvador, con nuestro Señor.
con nuestro Creador. Así que cuando alguien entiende claramente y puede comprender esto, entonces se da cuenta lo vulnerables, lo vanas que son todas las religiones, sino que nos centramos realmente en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque no es a través de nuestras propias capacidades, de nuestras propias formas que nosotros podemos allegarnos a Dios. Él tuvo que morir, por eso nació. Él nació para morir, para restablecer nuestra vida espiritual, para levantar nuestro espíritu, para levantar nuestro ánimo y que podamos ver que hay alguien que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nos dio la posibilidad de tener nuevamente comunión con Dios. Entonces, si fuera por nuestras capacidades, entonces sería vana la cruz de Cristo y no tendría entonces sentido lo que Dios hizo por nosotros. Pudiéramos decir que sería un desperdicio completo, total, lo que Cristo padeció. Dado a esta limitación que tenemos y dado a que el pecado ha hecho tanta destrucción y tantas tinieblas que hay en la mente humana y tanta incapacidad espiritual que tenemos, entonces vemos que Él tuvo que bajar a este mundo para revelarnos sus pensamientos, para revelarnos su voluntad, para enseñarnos cómo nosotros podemos nuevamente tener esa comunión profunda con Dios, como fue en el principio, cuando el hombre tenía esa capacidad de comunicación, esa capacidad de relación con Dios, podía relacionarse con Dios, podía hablar con Él, podía tener una cercanía con Él. Y cuando vemos que Dios nos revela sus pensamientos, entendemos que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. La Biblia lo dice: mis pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni mis caminos son como nuestros caminos. Entonces, cuando Jesús hablaba, la gente oía hablar a Dios. Y vean ustedes lo interesante de esto: cuando la gente tenía esa comunión con Él, es como estar teniendo una comunión con Dios. Dios se acercó al hombre para que habláramos con Él. Por eso dijo Cristo: todo lo que pidieres, todo lo que tú demandes, si lo haces de la forma correcta, yo lo voy a hacer. Tenemos esa capacidad de poder hablarle, de poder comunicarnos con Él, de poder tener la posibilidad de decirle lo que sentimos, las situaciones que estamos viviendo, las tristezas, las tribulaciones, las situaciones que a veces nos agobian en nuestra vida. Y digo, ¿por qué estar sufriendo si tú puedes comunicarte con Él? Si puedes hablar con Él, si tú puedes hablarle y decirle lo que estás pasando. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente oía hablar a Jesús, estaba oyendo hablar a Dios. O sea, todas las acciones y todos los hechos que Jesús hizo nos habla y enseña de cómo es Dios. Y a través de Cristo es nosotros conocemos a Dios, nos allegamos a Dios. Cristo dijo claramente: nadie viene al Padre si no es por mí. Allí es donde se puede revelar la voluntad de Dios. Es a través de Jesús que nosotros vamos a poder tener esa comunión con Dios. Entonces, cualquier persona que quiera escapar de esta ley inexorable espiritual de pecado que hay en nosotros, si alguien quiere hacer contacto con ese Dios supremo, con el Dios todopoderoso, con el Dios vivo, con el Dios verdadero, no puedes encontrarlo a través de la religión, ni a través de tus propias ideologías. Tienes que primeramente encontrarte con Jesús.
La decisión de poder encontrarte con Él está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Está en ti esa decisión de poder encontrarte con Él. Para amar a Dios es una capacidad que Dios nos dio. Oiga bien lo que le digo, o sea, que para que nosotros podamos amar a Dios es un regalo y una capacidad que Dios nos dio, pero yo escojo creer en Él. Es una virtud que nosotros adquirimos de parte de Dios, poder amarle, pero el escogimiento, la decisión, la determinación es individual, es personal, es de acuerdo a cómo tú te determines. Si te atreves a creer, dice la Biblia, al que cree todo le es posible. Vemos entonces que Dios es un Dios profundo, glorioso, que hizo un universo donde vemos que a pesar de ser un Dios creador que no tiene límites, a pesar de ser un Dios que es luz inaccesible, nos pintó a nosotros un límite. Nos pintó una raya donde delineó los parámetros para decirnos cómo nosotros debemos de allegarnos a Él. Nosotros no podemos por nuestra propia iniciativa delinear los parámetros, la forma, el sistema y la manera en que nosotros nos vamos a llegar a Él. Él nos dijo cómo nosotros debíamos de hacerlo, y los que pasen para este lado van a recibir y van a pasar y van a tener que de alguna forma sufrir las circunstancias. Pero si no lo haces, también. Entonces Dios estableció los parámetros para allegarnos a Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tenían este potencial para poder decidir. Desde un principio, desde que Dios creó al hombre, desde ese momento Dios les dio el potencial que ustedes y yo tenemos de poder decidir o rebelarse contra Dios o de mantenerse fieles y sumisos ante Dios. Y como sabemos, la Biblia dice que se rebelaron contra Dios, y la primera consecuencia que ellos recibieron, ¿por qué? Porque pasaron la raya que Dios había establecido. Dice la Biblia que murieron los dos desde ese momento. O sea, en ese momento, después de que Dios ve que se rebelan contra Él, en ese momento sucede lo que la ciencia conoce como el envejecimiento. O sea, entró la muerte, y así dice la Biblia: la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí vemos entonces la consecuencia de la rebelión contra Dios. Los dos murieron y comenzaron a envejecerse, comenzaron a desintegrarse celularmente. Mira lo que le estoy diciendo, es impresionante esto. Pero desde que ellos pecaron contra Dios, afectaron las células de sus cuerpos, y celularmente ellos comenzaron a desintegrarse. Y esto precisamente pasó a cada uno de nosotros. Y todos vemos que desde que el hombre nació, de ahí para acá, todo el hombre comenzó a dirigirse a un punto donde ustedes y yo nos estamos dirigiendo. ¿Y cómo sabemos que nos estamos dirigiendo a ese punto? Porque yo ya no soy el mismo cuando yo tenía 10 años, ni 15 años. Ustedes van a ir cambiando, ustedes van a ir notando la diferencia en sus cuerpos. Cada vez más y más va a comenzar a perder habilidades su cuerpo, mentales y capacidades que ustedes tienen. ¿Por qué? Por causa de la desintegración celular, por el pecado que entró, por la muerte que entró al hombre, y esta muerte la traemos todos. Y nos estamos dirigiendo precisamente a ese punto que es la muerte. O sea, todos tenemos la cita con la muerte algún día, es inevitable. Y esto es precisamente la consecuencia, es una maldición del pecado que se nos transmitió. O sea, este pecado fue transmitido a todos los hombres. Y quizás tú puedas decir, pero pues yo qué culpa tengo de que este par de tortolitos anduvieran
allá haciendo de las suyas. A lo mejor, probablemente ustedes piensen de esta manera, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico, es cierto, nosotros no tuvimos la culpa del pecado. Y a lo mejor tú puedes decir, ¿y yo qué culpa tengo? Porque yo tuve que pasar por esto, yo por qué tengo que tener una rebelión tan profunda dentro de mí. Pero la pregunta más sencilla y más simple es, ¿qué culpa tenía Cristo de morir en la cruz del Calvario? ¿Verdad que no tenía la culpa? Sin embargo, cuando Él se echó la culpa por nuestros pecados, nos liberó a nosotros de la maldición del pecado. O sea, que ya no tienes excusa delante de Dios. Si quieres andar chueco es por gusto, pero no porque Dios digas me hizo chueco, sino que el problema es que no quieres enderezar. Entonces no es porque estés chueco, sino que más bien necesitas entender que Dios vino a enderezar las cosas, vino a hacer el cambio radical. Y aparece Jesús entonces en la historia del ser humano, y con su muerte nos trae a nosotros la oportunidad de nuevamente reestablecernos con Dios. Nos trae con su muerte y resurrección la posibilidad de que nosotros podamos nuevamente tener esa comunión perdida con Dios. No puede entonces el hombre decir que no hay la oportunidad de restablecer su vida, porque Jesús en su resurrección nos muestra y nos enseña que hay vida después de la muerte. Cristo con su muerte y resurrección nos está diciendo que hay posibilidades de tener una vida profunda y eterna con Dios. Porque Cristo es el único que ha regresado de la muerte, así como Él lo hizo. O sea que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento donde el cristianismo se sostiene. La muerte y resurrección de Jesús es lo que nos da a nosotros la seguridad, óigame bien, de que hay vida después de la muerte y que tenemos nosotros la gloriosa, preciosa oportunidad de gozar de esa vida eterna si tan solamente nos atrevemos a creer en Jesús. Por eso es tan importante la muerte de Cristo. ¿Sabían ustedes? Ahí es donde está centrada la importancia de su muerte. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo era importante primeramente porque tenía que venir de la genealogía de Adán. Y Cristo es el único, oigan ustedes lo que le voy a decir, el único hombre, el único personaje de la historia en la que se puede trazar perfectamente su genealogía. Por eso cuando tú lees la Biblia, Tomás hijo de fulano y Pancho hijo de doña Pancha, ¿por qué? Porque estás siguiendo la genealogía de Cristo, y Jesús es el único personaje en la Biblia en el que se puede trazar perfectamente su genealogía. Por eso le llamaban hijo de David. ¿Por qué? Porque venía de la genealogía de Abraham, de David, de los patriarcas, de los profetas. Entonces vemos que esta genealogía está trazada en alrededor de 6,000 años. Imagínense usted que a usted le sigan la genealogía de 6,000 años, si ya los bisnietos ni los conoce. Ya ni habla casi con ellos, ya ni sabe ni cómo se llaman, ¿verdad? Muchas de las veces. Entonces, vemos que aquí está precisamente la genealogía de 6,000 años de Jesús. Y en segundo lugar, que Él sería el Salvador del mundo. O sea, que el Salvador del mundo tenía que ser Dios. Y también tenía que ser hombre al mismo tiempo. Porque un simple hombre que muriera por nosotros, por la simple y sencilla razón que fuera, si no era Dios,
entonces no podía llevarnos a lo que Cristo quería llevarnos. No podría entonces sacarnos del lugar donde nosotros estábamos para reestablecernos. Por eso Jesús, vemos Hebreos capítulo 2, que era hombre 100%, y vemos también que también Cristo era Dios. Así que por cuanto los hijos participaron, dice Hebreos 2:14, de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué participó de un cuerpo de muerte? De un cuerpo humano, perdón, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Venía precisamente a derrotar, a poner en su lugar al enemigo de nuestras almas. Venía a una misión imposible, venía a liberarnos del pecado y de la muerte. Esto es impresionante. Por eso tenía que participar de carne y sangre. ¿Por qué? Porque no había ningún hombre capaz que pudiera ofrecerse en sacrificio para poder librarnos del pecado y la muerte. Y en el sacrificio, número 2, tenía que estar Dios y al mismo tiempo un ser humano llamado Jesús. Por eso es que vemos que Él participó de estas dos naturalezas, de la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo tenía que morir? Demostrar a todos sus seguidores y al mundo entero, al mundo completo, que hay vida después de la muerte. Cristo tenía que demostrar que hay una vida más abundante, que hay una vida mejor, que hay una vida que no se puede comparar con la vida que hay en esta tierra y que se puede alcanzar a través de Jesús, a través de su sacrificio, esa vida eterna, gloriosa, profunda, que Él nos está ofreciendo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es precioso lo que la Biblia nos enseña. Cristo tenía que demostrar a sus seguidores y a todo el mundo que existe una vida después de la muerte, y que a través de esta forma motivarnos, enseñarnos, decirnos que vale la pena ser santos, que vale la pena sacrificar nuestro egoísmo, que vale la pena sacrificar nuestras pasiones, que vale la pena sacrificar nuestras emociones, que vale la pena hacer cualquier cosa que tenga que ver con la obediencia a Cristo para alcanzar esa vida eterna que Él nos está ofreciendo, que Él nos está prometiendo. Vale entonces la pena cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer, no importando lo que tengamos que pasar, aún hasta el desprecio que el mundo a lo mejor nos pueda hacer. Pero aunque esto suceda, nos vemos entonces confrontados, nos vemos entonces nosotros a la luz y comenzamos a visualizar y comenzamos a aprender desde que nos entregamos a Jesús lo que es vivir una eternidad, que estamos frente a una eternidad que nos espera. Yo no sé si usted lo mira así. Yo no sé si usted como hijo de Dios pueda tener esa visión y ese entendimiento, que desde que el momento en que usted se entregó a Jesús está aprendiendo a vivir para la eternidad. Mientras que estamos aprendiendo a vivir para la eternidad, hay en nosotros una lucha que nos quiere llevar a la vida temporal solamente, y que no tengamos la vista para poder visualizar lo que hay frente de nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo, uno de los apóstoles decía que si nosotros no tenemos esta visión, entonces tenemos que la vista muy corta. Si no tenemos esta visión, no estamos entendiendo el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo.
No estamos entonces enfocados hacia donde Cristo quiere llevarnos. Porque después de esta vida entramos a vivir verdaderamente a lo que es la vida. O sea, Dios desde el cielo vino a crear una familia y a darnos esperanza de que vamos a volver a vivir. Y si Cristo no hubiera resucitado, no tiene ningún sentido entonces seguir viviendo. ¿Para qué vivimos si no estamos sirviendo y teniendo la visión de lo que es la vida eterna? Si no tenemos la vida eterna en nosotros, permanente en nosotros, si no tenemos la visión de lo que es la vida eterna, óigame bien, estás viviendo en vano. No tiene sentido tu vida. No tiene sentido lo que estamos haciendo entonces. Pero desde el momento en que nosotros entendemos que Cristo murió y resucitó y a través de esta forma nos está demostrando que hay una vida eterna, permanente, gloriosa después de esta vida, entonces esto cambia la perspectiva de nuestras vidas. Así que Dios vino a crear esta familia, a darnos esperanza de que volvamos nuevamente a vivir. El doctor William Edwards hizo un estudio sobre la muerte de Jesús. La Biblia enseña que en el Getsemaní, primeramente, antes de ser arrestado, sudó sangre. ¿Sabían que esto fue lo primerito que sucedió a Cristo? A esto clínicamente se le llama hematidrosis. Y esto suele ocurrir cuando se está en un estado emocional extremadamente fatigante. Cuando se está en un sentido emocional donde está siendo de alguna forma angustiado profundamente en tu espíritu. La flagelación o los latigazos que sufrió nuestro Señor Jesucristo por los soldados romanos le produjo laceraciones profundas en su cuerpo. Mire usted esto que es importante. Los látigos tenían puntas de plomo en forma de triángulo. Y cuando daban el latigazo se enredaba hasta 2 o 3 veces en el cuerpo. Pero antes de eso, ¿qué hacían? ¿Qué hacían estas puntas de plomo? Se enterraban en el cuerpo. Y como se enredaba por lo menos 2 veces en el cuerpo de la persona que estaban latigando, imagínense al jalarle, yo me imagino que hasta vueltas daba Jesucristo cuando le jalaban, y dice la Biblia que le abrían laceraciones. En el Salmo 22, creo que es el Salmo 22 o el Salmo 29, 129, dice un salmo mesiánico que abrieron, ¿qué? Grandes surcos en su carne. Cuando estos latigazos, cuando le daban el latigazo, se enredaba y le jalaba y abría completamente la carne de Jesucristo. Eran laceraciones profundas, le producía esto, porque estos látigos, decían, lo repito, tenían 5 plomos que se enrollaban en el cuerpo, se enterraban y los jalaban. En el Salmo 129:3, que es el Salmo mesiánico, dice: sobre mis cuerpos araron mis aradores. Vea usted lo profundo de esto. ¿Qué es lo que ellos querían hacer por medio de esto que le estaban haciendo a Jesús, con este castigo que le estaban haciendo? Ellos, con esta forma de castigo, la intención o lo que pretendían era debilitar a la víctima. O sea que la pérdida de sangre preparaba el terreno para un terreno de shock hipopolémico. Vean ustedes, de un shock hipopolémico,
que es la disminución del volumen sanguíneo en el cuerpo. Y vemos que a pesar de que Jesús recibió 39 azotes, ¿cómo quedaría su cuerpo? Con 39 azotes, 5 puntas puntiagudas, 5 ángulos que se enterraban en su cuerpo 39 veces y jalarlos. Es impresionante. Estaba desgarrado el cuerpo de Jesús simplemente con esos azotes. Y decía, la intención era la disminución del volumen sanguíneo. Y esto, sin embargo, no fue la causa de su muerte. Los clavos también que le traspasaron el nervio mediano, lo que le causó un dolor inmenso, óigame bien, y calambres dolorosísimos, porque los clavos los ponían en esta parte de la mano, donde está este nervio, que le llaman nervio mediano. Imagínense los calambres dolorosísimos que causaban estos clavos enterrados en las manos. Y todo esto le produjo una parálisis en parte de sus manos. Los clavos de los pies le atravesaron los huesos del tarso y le ocasionaron lesiones en los nervios. Vean ustedes lo impresionante de esto. O sea, el mayor efecto fisiológico de un crucificado era interferencia para respirar normalmente. Al exhalar para respirar, le causaba dolores intensísimos a la persona que estaba colgada, sin contar el dolor tan profundo que se sentía en la espalda. Si usted está así colgado y usted trata de respirar, usted sufre para poder respirar. Ahora, a pesar de que él sufría para respirar, aparte de eso, desgarrado su cuerpo, imagínense ustedes el dolor tan intenso que le causaba a Cristo simplemente respirar. Vemos entonces que él comenzó a experimentar calambres musculares, hormigueo en los brazos, por la posición tan incómoda que tenía. O sea, cada movimiento y cada vez que Jesús respiraba era un dolor indescriptible, fatigante, agonizante, lo que casi siempre, vea usted, los llevaba a los que estaban en esa situación a la asfixia. Otros factores que contribuyen a la muerte de un crucificado eran la pérdida sanguínea, asfixia, fatiga, sofocación, deshidratación, aspectos cardíacos que podían causarse por el estrés y la fractura de los huesos de los pies para que el cuerpo se colgara y finalmente se asfixiaran y murieran más rápidamente. Todo esto precisamente tuvo que pasarle a Jesús. O sea que Él vino para morir. En el capítulo 19 del libro de San Juan, versículo 34, Juan 19, 34, empero uno de los soldados, dice la Biblia, que le abrió el costado con su lanza y luego salió sangre y agua. Y en el Salmo 22, versículo 14, quiero que ustedes lean conmigo algo muy interesante. En el Salmo 22 y vamos a leer versículo 14 al 16 del Salmo 22.
Vamos a buscarlo porque no lo tenía preparado. 22:14. Que dice: heme escurrido como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Fíjese lo que le sucedió a Jesús. Mi corazón fue como cera. Vean, mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, hanme cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Un salmo mesiánico. Y vemos aquí entonces que Cristo no murió por asfixia. O sea, vean ustedes que en este salmo mesiánico ya Cristo estaba colgado, ya Cristo estaba prácticamente a punto de morir, pero está diciendo la causa y la razón de su muerte. Vemos que no murió por asfixia, tampoco murió por un ataque al corazón. Cristo tampoco murió por desangramiento ni por deshidratación. Cristo tampoco murió cuando le enterraron la lanza, sino que la mezcla de agua y sangre es lo último que queda en la cavidad pericardia. Y esto implica que a Cristo le explotó el corazón. O sea, antes, ¿qué fue? O sea, digamos que esto sucedió antes de que le enterraran la lanza en su costado. ¿Qué fue entonces lo que mató a Jesús? Cristo fue un hombre muy fuerte, muy sano. Todo lo que él soportó, un hombre normal, un hombre en común, no lo hubiera soportado. Pero ¿qué fue entonces lo que mató a Jesús? Cristo murió, óigame bien, de dolor moral. Lo que mató a Jesús fue, óigame bien, el amor tan profundo que sentía por nosotros. Todo lo que le hicieron, todo lo que él pasó, no logró que él muriera, pero óigame bien, lo que sí logró que Cristo muriera fue el amor tan profundo que tenía por nosotros. En Mateo capítulo 25, 37, Mateo 25, 37, quiero que ustedes vengan conmigo a esta porción. Mateo 25, donde Jesús está hablando de una tristeza profunda que sentía en el corazón. De una tristeza profunda que estaba dentro de su ser, de algo que le hacía que le explotara su corazón. Y Jesús expresó y dijo: está muy, muy, muy triste mi alma hasta la muerte. Pudiéramos decir que la tristeza profunda que Cristo estaba sintiendo dentro de su corazón y el amor que tenía por nosotros hizo que ese corazón explotara del amor tan profundo que sentía por nosotros. Quiere decir entonces que fueron tus pecados y mis pecados los que provocaron
la muerte de Jesucristo. Fuimos nosotros, fuimos tú y yo los culpables, no los romanos, no los que lo azotaron, no los que le hicieron este daño, sino que la muerte de Jesús, la muerte de Cristo, fue provocada por causa del pecado del mundo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, vemos entonces que Jesús estaba realmente dándonos a entender la importancia que tiene ese sacrificio y que Él murió por amor a nosotros. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 vemos que el apóstol Juan escribió algo muy interesante acerca de eso. Primera de Juan 4 versículo 9, donde el apóstol está diciendo algo que es importante, que en esto Cristo mostró, óigame bien, el amor para con nosotros. Que Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo unigénito para que ustedes y yo, a través de ese amor, podamos vivir por Él. O sea, que el juicio del pecado en la cruz fue el ejemplo más supremo del amor de Dios por nosotros. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. O sea, lo que nos correspondía a nosotros, lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, cayó sobre Jesucristo. Y es ahí donde está precisamente, óigame bien, la liberación de nuestros pecados. Y esto que sucedió con Jesús en la cruz del Calvario nos da el privilegio de la salvación. Dice la Biblia que hallado en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, se humilló a sí mismo hasta la muerte, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, dice, le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta mañana Cristo murió por ti y por mí. No fueron los clavos, no fueron los azotes, no fueron las injurias, no fue la lanza, no fue nada de eso lo que mató a Jesús, sino nuestro pecado. Y el amor tan profundo que sentía por ti y por mí. En este día quiero decirte que Jesús te amó hasta la muerte. Ahí donde está, ¿qué le parece si inclina su rostro?